Génesis capítulo 5, verso 21 al 24 nos narra la emocionante historia de Enoc. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando leemos Génesis capítulo 5, da la impresión de estar pasando por un cementerio. Porque todas las generaciones desde Adán, que se narran ahí, todas viven por un tiempo y mueren. Todas mueren. Y esas eran las consecuencias del pecado, precisamente de Adán y Eva. Recordemos que en Génesis 2:17, Dios le había dicho a Adán que el día que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues iban a morir. Y era exactamente lo que se estaba cumpliendo en Génesis 5. Sin embargo, cuando llegamos a Enoc, hay un contraste tremendo. Y es que de Enoc no se dice solamente que vivió, sino que caminó Enoc con Dios. Todos los demás morían, pero Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Y eso me parece maravilloso. Ahora, escucha, resulta notable que en un contexto de muerte un hombre fuese removido de la tierra, como ocurrió con Enoc. Solo de 2 personajes en la Biblia se dice que caminaron con Dios. El primero fue Enoc, el segundo fue un descendiente suyo llamado Noé. Y solo de 2 hombres la Biblia dice que no murieron, sino que fueron llevados por el Señor al cielo. Uno es Enoc y el otro es Elías. Entonces leemos que Enoc vivió durante 65 años y engendró a Matusalén. Y después de ello, después de engendrar a Matusalén, caminó Enoc con Dios. No sabemos cómo fueron los primeros 65 años de vida de Enoc. Suponemos que tal vez fueron como los de los demás que narra Génesis 5, que vivieron en un periodo de indiferencia y caos, aproximándose al ambiente de los futuros días de Noé. Recordemos que en los días de Noé la maldad del hombre era demasiada y Dios quiso borrar a todo hombre de la tierra. Entonces parece ser que a Enoc le sucedió como nos ha sucedido a muchos de nosotros, que hemos vivido un periodo de tiempo alejados de Dios, pero después el Señor nos sale al encuentro, el Señor se nos presenta de alguna manera y entonces empezamos a caminar con Él. En el caso mío, yo conocí del Señor cuando tenía 27 años. Lo que quiere decir que llevo 23 años caminando con el Señor. Y es maravilloso caminar con Dios. Eso mismo estaba pasando con Enoc. Por lo menos eso es lo que la Biblia nos da a entender. Pero cuando el niño Matusalén nació, la vida de Enoc cambió. El niño le condujo a Dios. ¿Y sabes algo? A veces Dios trae un niño a una familia precisamente con ese propósito, de que nos acerquemos a Él. Durante los siguientes 300 años anduvo con Dios y engendró hijos e hijas, dice allí Génesis. Dice el texto que vivió en total 365 años, es decir, el tiempo que estuvo sobre la tierra. Pero no dice que murió, solo dice que Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Y yo quiero que me prestes atención porque esta declaración de que Enoc caminó con Dios
es muy importante. Es determinante, de hecho, para que después Enoc fuese llevado al cielo. Yo la veo aquí como tal vez un requisito para ir al cielo con el Señor. Es que caminemos con Él. Y eso le da una importancia extraordinaria a estas palabras. Y necesitamos entonces entender qué significa caminar con Dios. Pero antes de ir a eso, miremos lo que dice Miqueas. Miqueas 6:8 nos da una idea del deseo de Dios para nosotros. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, caminar con Dios no es una actividad reservada para algunos elegidos. No, Dios desea que todos sus hijos caminen con Él. Oseas 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y aquí viene el significado de caminar con Dios. Escucha bien. Significa que has alineado tu voluntad con la de Él. Y que cada día tú buscas hacer su voluntad. También significa buscar cada día considerarnos crucificados juntamente con Cristo, como dice Gálatas 2:20. Eso es caminar con Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de caminar, normalmente se refiere al estilo de vida que nosotros llevamos. Para caminar con Dios, también necesitamos andar en amistad con el Señor. Y sabes, para ser amigos de Dios, nosotros debemos no ser amigos del mundo. Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿acaso ignoráis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que sea amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos de este mundo. Si somos amigos de este mundo, estamos en enemistad con el Señor. Primera de Juan 2:15-17, el apóstol también nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si queremos caminar con el Señor, necesitamos andar en amistad con Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, caminar con Dios significa andar en el Espíritu. Gálatas 5:16, Pablo dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la misma idea. Cuando satisfacemos los deseos de la carne, estamos teniendo amistad con el mundo. Pero cuando nos abstenemos, cuando los rechazamos, cuando los cortamos, cuando los hacemos morir para estar en amistad con Dios, entonces caminamos con Él. Caminar con Dios también depende mucho de que caminemos en justicia. Génesis 6:9 dice de Noé. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones o entre su generación. Con Dios caminó Noé. ¿Y qué es ser justos en este contexto? Esto hace referencia a nuestro trato con los demás. Ser justos en nuestro trato con nuestros semejantes. Especialmente y comenzando con nuestra familia. Necesitamos ser justos en nuestro trato con nuestra familia, con nuestra esposa,
con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, caminar en justicia. Lo veíamos, que lo dice Miqueas, lo acabamos de leer. Enoc caminó entonces con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, una manera de ilustrar esto es la forma que una niña lo describe a su madre cuando regresa a su casa después de la escuela dominical. Dijo ella, la niña, la maestra nos contó acerca de Enoc y cómo caminó con Dios. Su madre le respondió, y bien, ¿qué pasó con Enoc? Y la niña lo contó así. Parece que cada día Dios venía a ver a Enoc y le decía, Enoc, ¿te gustaría pasear conmigo? Y salían por la puerta de su casa y se iban de paseo, y se iba de paseo con Dios. Y llegó a gustarle tanto que todos los días estaba esperando a la puerta de su casa. Entonces Dios solía llegar y le decía, Enoc, salgamos a pasear. Fue así que un día Dios vino y le dijo, hagamos una larga caminata que tengo muchas cosas que contarte. Así fue que estuvieron andando y conversando hasta que finalmente Enoc le dijo, se está haciendo muy tarde y será mejor que regrese a casa. Y Dios le respondió, Enoc, estás más cerca de mi casa que de la tuya, así que ven a casa conmigo. Y entonces Enoc se fue con Dios a casa. Me encanta esta forma de expresar cómo Dios llevó a Enoc al cielo. No sé si podría expresarlo mejor de otra manera, la verdad, porque así transcurrió exactamente la historia que tenemos aquí. La pregunta con la que quiero dejarte es, ¿y tú estás caminando con Dios?